Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. El nacimiento de Jesús, el niño. Este es un relato terrenal. Lo que voy a compartir con ustedes es un relato eminentemente terrenal, sobrenatural. Entonces, estoy casi seguro que les va a llamar la atención y les va a interesar mucho esta parte, que la vemos muy poco. Y hoy, por ser una noche especial, pues vamos a compartir esta parte natural como nosotros. Bueno, los padres. ¿Quiénes eran los papás? Los papás. Recuerden que Jesús, como un niño, nacido como nosotros en medio de nosotros, tenía su papá y su mamá. Ustedes conocen el relato bíblico, cómo era, pero en el mundo natural, en el mundo físico en el que nosotros estamos, al mundo al que él vino como nosotros, él tenía un papá y tenía una mamá. José era un hombre de temperamento muy dulce, extremadamente escrupuloso, dice. ¿Lo ven? Y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. Este es un extracto de más o menos la personalidad de José. ¿Cómo era él? María, la mamá, era casi opuesto al temperamento de su marido, de José. Usualmente ella era alegre, dice, siempre de buen talante y dispuesta. Raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. José, dice el relato, que se murió en un accidente. Parece que José estaba construyendo un muro y el muro se vino abajo, el muro se desploma y José queda soterrado. Entonces corren a avisarle a María que su esposo José había muerto porque se había derrumbado el muro que construían y se había quedado soterrado. Entonces logran rescatar el cadáver de ese lugar. Apenas sí se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando entre sus ojos asombrados. María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo, que el niño era extraño y difícil de comprender. Era un niño como los demás, pero este niño, dice en los relatos históricos del aspecto natural, que era extraño, dice, ¿lo ven? Era extraño, así lo describen los historiadores, por ejemplo, cuando escriben. Dice, el niño era extraño y era difícil de comprender. Era diferente, pero era un niño. Las familias de José y María eran muy instruidas. Eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían una instrucción muy por encima del promedio para su pueblo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, él era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño, de ojos negros. María era rubia oscura, de ojos pardos. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, porque eran judíos y porque vivían en Israel. Ellos estaban en su tierra, estaban en su país, estaban en su nación.
Entonces ellos, habiendo sido educados desde pequeño dentro de las costumbres y las tradiciones, ellos cumplían y respetaban y acataban las instrucciones de su pueblo. Eso era lo normal. En la casa de María, en las afueras de Nazaret, junto cuando José tenía 21 años de edad, entonces ellos se casan. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. ¿Ven? 2 años de noviazgo de José y María. Poco después se mudaron a su nueva casa que estaba en Nazaret, que había sido esta casa construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje, dice. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor, al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. Ellos no sabían realmente que el niño iba a nacer en Belén de Judea como tal. Ellos tenían su casa y estaban viviendo en su casa. La ilusión de la pareja, de los recién casados, entonces de la pareja joven, de esposos, era que María iba a nacer en su casa. Eso es lo normal, eso es lo que esperaban que iba a suceder. Recuerden que aquí estamos hablando básicamente de aspectos naturales. ¿Cómo fue la vida de ellos en el mundo natural? ¿A qué hogar iba a venir Jesús? El viaje entonces a Belén. En el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano deberían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por 1 año. En todo el Imperio Romano, este censo se realizó en el año 8 antes de la era de Jesucristo. Pero en el reino palestino de Herodes ocurrió 1 año más tarde, en el año 7. Aquí, si lo ven, los años vienen en reversa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y hay un cambio ahí extraño en donde comienza el año 1, 2, 3 hacia adelante. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía una autorización para registrar a toda su familia. No había necesidad que María fuera con José, que estaba entonces embarazada o esperaba a su hijo. Pero María dice, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, así era María, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José. Y puesto que Belén no estaba muy lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita también agradable a su parienta Elizabeth. ¿Se recuerdan? Bueno, el primer día de viaje los lleva al pie de un monte llamado Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán. Ambos, la pareja joven de recién casados y María esperando, estaban conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. Recuerden que ellos sí sabían perfectamente bien que María había concebido del Espíritu. José sabía que no era su padre biológico. María sí era su madre biológica, iba a ser su madre biológica. María sería la madre biológica, pero José no sería el padre biológico, porque había concebido del Espíritu. Recuerden cómo dice la Escritura. Entonces ambos están conversando largamente ahí a la orilla del Jordán sobre qué clase de hijo a ellos les iban a hacer. José lo veía como maestro espiritual y María como un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Miren la expectativa que tenían ellos o el concepto que tenían ellos o la visión que ellos tenían con relación al nacimiento del niño. La posada estaba repleta entonces, y José buscó alojarse con parientes lejanos, pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos
para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Era tanto el lugar entonces que en aquel mesón, en aquel lugar, habían arreglado este lugar. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Estos estaban ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo entonces para ellos después de ese viaje. Que si bien es cierto no era muy lejos, María estaba esperando, ellos llevaban un burro en donde pues facilitaba de alguna forma la distancia en el recorrido para con María, pero el viaje era cansado, en el sol, la tierra, las piedras, los caminos peligrosos, pero ellos iban porque había que registrarse en el censo conforme se había ordenado. Entonces nace Jesús. Durante toda esa noche, María estaba muy inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía, con la ayuda tierna de otras viajeras que estaban por ahí, María dio a luz un niño varón. El relato histórico dice que más o menos fue al mediodía. En la escritura no dice, pero en el relato histórico dice que fue como al mediodía que nació. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al octavo día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Jesús. Aquí quiero que ustedes recuerden que después del nacimiento de Jesús, ellos 8 días después de haber nacido el niño, ellos tenían que presentarlo al templo conforme la costumbre o la tradición o conforme decía la ley judía. Entonces el niño tenían que llevarlo al templo de Jerusalén, en donde había que circuncidarlo y donde había que presentarlo formalmente. Estos 8 días posteriores se da justo en una fiesta judía que dentro de no muchos días en el calendario hebreo, ahora en el 2020, en el nuestro ya está por comenzar. Del día 2 de octubre al día 9 de octubre se estará celebrando la fiesta. En el calendario judío, en el nuestro, es 2 al 9 de octubre. Estará haciendo esta fiesta a la que hace referencia aquí. Al octavo día de su nacimiento, de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Jesús. Esta fiesta es extraordinaria y a lo que los profetas hacen mención como que habitó en medio de su pueblo o habitó entre su pueblo. Significa en una fiesta extraordinaria. Más adelante van a ver ustedes, o ya se imaginarán de cuál fiesta está haciendo referencia. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse en el censo. Ellos parece habían llegado. Se encontró, cuando él va a registrarse por el censo, se encuentra con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó. Este hombre lo llevó a ver a un amigo rico que él tenía, y este tenía una habitación en la posada, y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas, hasta que consiguieron un hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. Así fue el relato en ese momento. Ahora, ven, se dan los 8 días de entonces en los que el niño nació, está con sus padres y ahora era el momento de presentarlo en el templo. José y María van entonces al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes,
para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María, de la supuesta suciedad del alumbramiento. Esa era la ley. Había que cumplir con la ley. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia dos personajes notables: Simeón el cantor y Ana una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran muy íntimos amigos del sacerdote Zacarías. ¿Recuerdan? El esposo de Elizabeth. Padres entonces de Juan el Bautista, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías, y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado liberador de los judíos. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús, y había prometido indicar a Simeón y Ana, mediante un gesto especial de saludo con la mano, en la procesión de niños primogénitos, cuál era Jesús. Recuerdan que los niños entonces que iban cumpliendo 8 días los tenían que presentar al templo. Entonces se hacían procesiones de niños primogénitos para presentarlos. Dentro de ese grupo de niños primogénitos de ese día iba Jesús, como todos los demás niños con sus padres, exactamente igual. Pero ¿cómo iban a saber quién era el Mesías? Es lo que está diciendo el relato histórico. Zacarías haría un gesto de saludo muy especial para darle a entender o para decirles a través de este gesto, de esta expresión, a Simeón y a Ana quién era el Mesías. Zacarías sabía que vendría. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón cantó para sorpresa de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue el himno de redención del hijo primogénito. Miren lo que la poetisa había escrito, porque se había preparado ya para cuando llegase el niño a presentarlo a los 8 días. Y Simeón, el cantor, válgame redundar, lo canta. Entonces el poema, escrito por Ana y cantado por Simeón, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos en la casa de su siervo David, así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo Abraham nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación de nuestros enemigos, para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud delante de él todos nuestros días. Y tú, niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dejad, oh Señor, que tu siervo se aleje en paz, de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos, luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles, y para que la gloria de tu pueblo, y para la gloria de tu pueblo de Israel. Este fue el poema que cantó aquel día en el templo cuando presentaron a Jesús. Para sorpresa del padre y de la madre, naturales por supuesto de Jesús, se quedan extrañados y sorprendidos que había sido esto. Ellos habían entendido y comprendido realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. Se había hecho un poema para aquel niño que comenzaba a dar muestras realmente al mundo entero de alguien diferente, distinto.
Los judíos contaban con un programa sistemático para la crianza y la educación de sus hijos. Dividían la vida de un niño en 7 etapas. La primera, el niño recién nacido, del 1 al 8º día. El niño de pecho, el destete, el periodo de dependencia de la madre hasta fines del 5º año de edad. El comienzo de la independencia del niño, cuando en el caso de hijos varones, el padre asumía la responsabilidad de su educación. ¿Ven? Más adelante, entonces, en la cultura judía, José iba a ser el encargado de velar o de asumir la responsabilidad de educarlo. La adolescencia de los niños y de las niñas, la otra época. Y la 7ª etapa, los jóvenes varones y las jóvenes mujeres. Esas eran las etapas por las que el niño iba a pasar, y eran las etapas que eran reconocidas por el pueblo judío para sus hijos. ¿Ven lo importante? Toda es una tradición, y todo era seguido al pie de la letra para esos años entonces. Pero la casa que tenían en Nazaret era interesante, a donde Jesús iba a ir a vivir con sus papás. La casa de Jesús no estaba lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret, a cierta distancia de la fuente de la aldea que estaba en la sección oriental de la ciudad. La familia de Jesús vivía en las afueras de la ciudad, lo cual posteriormente le permitió a Jesús disfrutar de frecuentes caminatas en el campo y subir a la cumbre de la elevación cercana que constituía la colina más alta del sur de Galilea, a excepción del monte Tabor al este y de la colina de Naín, que tenía aproximadamente la misma altura. Su casa estaba situada hacia el sur y al este del promontorio sur de esta colina, y aproximadamente a mitad de distancia entre la base de esta elevación y el camino que conducía de Nazaret a Caná. A Jesús le encantaba subir a la colina. Otra de sus caminatas favoritas era un angosto sendero que rodeaba la base de la colina en dirección noreste hasta el punto en donde se unía al camino a Séforis. La casa de José y María era una estructura de piedra, de una habitación, con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción, para los animales había un tejado que protegía el horno y el molino para moler el trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y el otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba el grano en este molino, mientras que su mamá lo hacía girar. ¿Ven? Una familia igual que los demás, una familia judía exactamente igual en sus costumbres y en su forma de vida como el pueblo judío. Difícil creer que el niño fuera el Hijo de Dios o fuera el Mesías, viviendo en esa condición con sus padres, en esa casa, en ese lugar, y lo que él hacía. Ven, para el pueblo judío entonces era muy difícil creer en que él fuera el Mesías, porque Dios Padre hecho carne, Jesús su Hijo, Dios encarnado, era como nosotros, vivía como nosotros, hacía las cosas como nosotros, refiriéndome a la humanidad como tal. Él hacía como su pueblo, él vivía conforme a su pueblo. Él estaba con sus papás, él le ayudaba a sus papás. Él era un niño y él caminaba por los senderos y él salía de su casa y él jugaba como todos los demás. Él era un niño. Jesús había heredado de su padre José. Aquí recuerden, estamos hablando del papá y la mamá, de José y María, su padre. Jesús había heredado de su papá su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre, sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias.
Emotivamente, Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su papá, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. Como niño, ¿lo ven? Sentimientos y emociones y expresiones, como un niño, natural, físico. En realidad, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres. En otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. Significa entonces de que Jesús tenía expresiones en sus sentimientos, emociones y voluntades, algunas veces como las de su papá y otras veces como las de su mamá, o a veces era una mezcla de ambos en su conducta o en su comportamiento. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. El cuarto año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de un niño vecino, aproximadamente de su edad, cuyo nombre era Jacob. Jesús y Jacob siempre estaban felices juntos, y juntos crecieron en gran amistad y leal compañerismo. Así que Jesús, históricamente en los relatos, Jesús tenía un amigo casi de su misma edad. Lo ven, está haciendo el relato. Él tenía otro amigo como él, otro niño como él. Y dice que los dos eran felices juntos y crecían, siendo muy buenos amigos y siendo muy leales compañeros. ¿Lo ven? Algo muy normal. Promediaba el verano en ese mismo año cuando José construyó un pequeño taller cerca de la fuente de la aldea y de la parada de las caravanas. De ahí en adelante pocas veces hacía trabajo de carpintería durante el día. Se asoció con dos de sus hermanos y varios otros trabajadores, a quienes enviaba a trabajar afuera mientras que permanecía en el taller fabricando arados, hacía yugos y hacía otros trabajos con madera. También trabajaba el cuero, la soga y la lona. A medida que Jesús crecía y cuando no estaba en la escuela, Jesús también iba a la escuela, y van a ver que iba a la escuela de la sinagoga. Cuando no estaba en la escuela, repartía su tiempo entre ayudar a su mamá en los quehaceres domésticos y observar a su papá en el trabajo del taller, escuchando al mismo tiempo las conversaciones y los chismes de los conductores de caravana y de todos los viajeros que provenían de los 4 rincones de la tierra. Como él tenía un taller, como el papá tenía un taller allí, ahí pasaban las gentes con muchos peregrinos, con sus carretas o con sus carros, y entonces paraban y a veces pues utilizaban los servicios. José había aprendido el griego y dice que José hablaba el griego muy bien porque lo había aprendido a través de las conversaciones con los peregrinos. Para entonces una ciudad en donde ellos vivían, en donde tenía una gran población de gentiles, aparte de personas viajeras. Entonces ellos paraban y platicaban y contaban de las historias y los relatos del camino. Entonces José hablaba el hebreo y hablaba también el arameo. Jesús dice el relato que Jesús hablaba arameo, hablaba hebreo y hablaba griego, el que había aprendido en las conversaciones en el taller de su papá en este lugar. Durante ese año José y María no sabían qué hacer con la forma en que rezaba Jesús. Jesús insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si se estuviera dirigiendo a José, su Padre terrenal. ¿Ven? El trato entre Jesús y su papá, el trato entre Jesús y su papá era igual entre Jesús y su Padre.
refiriéndome yo a Padre Celestial y a su papá José. El trato que Jesús tenía con ambos era el mismo, dice. Este alejamiento de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad preocupaba a sus papás, especialmente a su mamá, pero no podían persuadirlo de que cambiase. Recitaba sus oraciones tal como se le había enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi Padre en el cielo, dice. Dedicaba mucho de su tiempo libre, cuando su madre no necesitaba de su ayuda, en los quehaceres, al estudio de las flores y de las plantas durante el día, y de las estrellas por las noches. Causaba preocupación su costumbre de recostarse de espaldas mirando con curiosidad los cielos estrellados, mucho después de la hora en que debía irse a dormir en ese bien organizado hogar nazareno. Así era el niño, por eso era extraño y difícil de comprender. Un niño que cuando todos se iban a dormir, él se acostaba y miraba los cielos y miraba las estrellas y se quedaba contemplándolo. Y en el día le causaba mucha curiosidad. ¿Lo ven? Las flores y las plantas, y les gustaba mucho. A Jesús, en compañía de un niño vecino, les encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, de su papá, que, ¿se recuerdan? Lo había puesto con sus hermanos o sus tíos, donde se divertían con el aserrín y los trozos de madera. Le resultaba siempre difícil a Jesús comprender por qué ciertos tipos de juegos estaban mal y eran prohibidos el sábado, pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus papás. Tenía gran capacidad para los juegos y mucho sentido del humor, que pocas veces podía expresar en el medio ambiente de su tiempo y generación, pero hasta los 14 años, durante la mayor parte del tiempo, él se mostraba muy alegre y de buen humor. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Allí había un maestro, entonces este les enseñaba a los niños la Torá, o les enseñaba la ley. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se le conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años estudió en la escuela avanzada y memorizó, mediante el método de repetición en voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó de esta escuela de la sinagoga a los 13 años, y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos. De ahí en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente, ese año concurrió a su primera Pascua en compañía de su papá y de su mamá. ¿Ven? Un niño, un joven, un adolescente, como todos. Nazaret era una estación de caravanas y una encrucijada de viajeros. La mayoría de la población era gentil. Al mismo tiempo se le conocía como un centro de la interpretación liberal de la ley tradicional judía. En Galilea los judíos se mezclaban más libremente con los gentiles que en Judea. De entre todas las ciudades de Galilea, los judíos de Nazaret eran los más liberales en su interpretación de las restricciones sociales, las cuales eran basadas en el temor de la contaminación como resultado del contacto con los gentiles. Y esta situación originó un dicho muy común en Jerusalén. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? ¿Recuerdan? En la escritura hace mención al dicho. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Porque se refería al contexto en el que se relacionaban judíos con gentiles y los que llegaban allí. Bueno, entonces, fue así, a grandes rasgos, el relato histórico de la vida de Jesús como niño. Hay muchas cosas más, por supuesto. Esto es extraordinario porque son capítulos enteros de relatos que se van escribiendo. Yo traté de resumir en lo más que pude algunos aspectos sobresalientes de la vida del niño y cómo era.
cómo era su vida, cómo era con sus amigos, con sus padres, cómo era en la escuela, cómo iba él a la escuela, cómo estudiaba. Él estudiaba, como leímos en el relato, en la escuela elemental de la sinagoga. Ahí había un maestro, el maestro leía la escritura y los niños la repetían. Entonces los niños aprendían repitiendo lo que el maestro leía. El maestro leía en voz alta y el niño repetía. El maestro leía en voz alta y el niño volvía a repetir. Así era como ellos memorizaban la escritura, a través de la repetición. Bueno, ¿cuándo nació Jesús? En una larga sección que cubre de Lucas capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 8, escribe en una serie específica de eventos en orden cronológico. Comienza contando la historia de Zacarías, un sacerdote, y su esposa Elizabeth, que no tenían hijos. Mientras administraba sus deberes sacerdotales durante el grupo de Abías, Zacarías fue visitado por el ángel Gabriel, quien le dijo que sus oraciones habían sido contestadas y que él y Elizabeth tendrían un hijo y le llamarían Juan. Tan pronto como su servicio en el templo se terminó, regresó a su casa. Elizabeth pronto concibió y se escondió por 5 meses, no segura de cómo su embarazo sería visto por los demás. Ellos ya eran muy grandes, ya tenían años de edad en sus vidas. Entonces ver a una señora de muchos años embarazada en esa cultura, en ese contexto, en ese tiempo, podía ser algo vergonzoso. En el 6º mes de embarazo de Elizabeth, Gabriel visitó a María y le informó. Vean, aquí es interesante, porque entonces comienza a dar ciertas o determinadas pistas del nacimiento de Jesús. 6 meses de embarazo tenía Elizabeth cuando el ángel visita a María y le dice: y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 31 de Lucas 1. Poco tiempo después, María visitó a su prima Elizabeth y se quedó con ella hasta la última parte del 9º mes, dejándola poco antes del nacimiento de Juan. Jesús entonces nació aproximadamente 6 meses después de Juan. ¿Ve? Juan era 6 meses de edad mayor que Jesús. Para poner una fecha de nacimiento de Jesús, necesitamos un punto de partida importante para ir tratando de hacer el cálculo. Lucas suministra uno al mencionar el grupo de Abías. Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Qué era el grupo de Abías? En Primera de Crónicas 24 hay una lista de los grupos, divisiones o los turnos de los sacerdotes que servían en el templo durante todo el año. David los dividió también en grupos, y cuando él hubo separado a los sacerdotes de entre ellos, fundó con estos sacerdotes 24 grupos, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar, y ordenado que un grupo debe servir a Dios durante 8 días a partir del mediodía del sábado al mediodía del siguiente sábado. Entonces el grupo de sacerdotes, ¿lo ven?, servía en el templo de sábado a sábado por 8 días consecutivos. Y así fueron los grupos distribuidos por sorteo, en presencia de David y Sadoc y Abiatar, el sumo sacerdote, y de todos los gobernantes. Y el grupo que vino primero fue escrito como el primero, y en consecuencia el segundo, y así sucesivamente hasta el 24º. Y esta partición ha permanecido hasta nuestros días, dice un texto de antigüedades de los judíos. En el año 5 a.C., el primer día del primer mes, que es el mes de Nisán, de acuerdo con el calendario hebreo, era un sábado. Según los cálculos de computación, sincronizar el calendario hebreo y el estilizado calendario juliano, correspondía al 8 de abril. Zacarías, del curso de Abías, trabajó la 9ª semana de su grupo asignado y la 10ª semana para el día de Pentecostés con todos los grupos.
Y este periodo se desarrolló entre Iyar 27 hasta Sivan 12 en el calendario hebreo, lo que correspondía al 3 de junio al 17 en el calendario juliano. Es probable que regresara a su casa inmediatamente después que sus turnos se terminaron, y Elizabeth probablemente concibió en el siguiente periodo de 2 semanas, del 18 de junio al 1 de julio del año 5 a.C. Ahí probablemente pudo haber quedado embarazada Elizabeth, después de que él había terminado su turno que les tocaba en esas fechas, por los grupos. Con esta información podríamos calcular, dice, el sexto mes de Elizabeth en diciembre, en la que María concibió también, según Lucas 1, 26 al 38. Es probable, o probablemente, debido a las circunstancias que se muestran en Lucas capítulo 1, que María concibió durante las últimas 2 semanas del sexto mes de Elizabeth. Por lo tanto, Juan nació en la primavera del año 4, probablemente entre el 18 y 31 de marzo de ese año 4, pudo haber nacido Juan. Haciendo una proyección de otros 6 meses hacia adelante para el nacimiento de Jesús, el momento más probable de su nacimiento se produjo entre septiembre 16 y septiembre 29, más o menos. Es un detalle interesante que el 1 de Tisri, la fiesta de las trompetas, es uno de los 2 días en el medio de este periodo de tiempo. El día 10, ¿se recuerdan que nosotros en algún momento, cuando estábamos en el templo y nos reuníamos, habíamos dicho en aquel momento que este año 2020 y 2021, que corresponde al calendario, al inicio del calendario hebreo o el calendario judío. El 18, 19 y 20 de septiembre fue el Año Nuevo judío. Comenzó el Año Nuevo. Y el Año Nuevo se celebra por una instrucción dada al Señor cuando el pueblo saca a Israel de la esclavitud después de más de 400 años. Dios saca a su pueblo de la esclavitud, abre el mar, lo pasa a través del mar y lo lleva al desierto. Y entonces Dios le da la instrucción a su pueblo y le dice que ese será el primer día del primer mes de los meses. Entonces ese es el comienzo del Año Nuevo. 18, 19 y 20 de septiembre inició el Año Nuevo judío. Y las fiestas judías van a coincidir en fechas exactamente con la celebración o las fiestas generalmente que se van celebrando en el mundo occidental. Es decir, las fechas de las celebraciones o los aspectos importantes del mundo judío van a coincidir con el calendario gregoriano. Entonces, el día 18, 19 y 20 fueron los primeros 3 días del Año Nuevo y la celebración del Año Nuevo en el calendario judío. Pero el día 19 de septiembre fue o se celebra la fiesta de las trompetas, en donde se hace sonar el shofar o se toca con mucha fuerza las trompetas, que es un símbolo del anuncio de la venida del Mesías o el nacimiento del Mesías, o anuncia la venida del Mesías a su pueblo. Entonces, 18, 19 y 20 es Año Nuevo, el segundo día del Año Nuevo es la fiesta de las trompetas y se anuncia entonces ese tiempo. Nosotros estamos ahora, lo ven, celebrando entonces el nacimiento de Jesús durante este día, pero que estamos dentro del rango del 18 de marzo al 31, perdón, estamos del 16 al 29 de septiembre, en la fecha mucho más próxima o mucho más acertada. Pero en el calendario judío hace 8 días fue la fiesta de las trompetas. ¿Qué viene después?
Cuando Jesús lo presentan al templo, se recuerdan que les hablé de una fiesta. La fiesta de los tabernáculos vendrá después. La fiesta de los tabernáculos es del 2 al 9 de octubre, en donde Jesús es presentado al templo a los 8 días de nacido, justo cuando está esa fiesta. Entonces la gente habitaba en tiendas o en tabernáculos o en carpas. Entonces dice la escritura que él habitó en medio de nosotros o habitó entre nosotros o entre los hombres. Se refiere a que él también estuvo con sus papás a los 8 días de vida durante esa fiesta de los tabernáculos, cuando la gente recordaba la salida de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Entonces ellos vivieron durante 40 años en carpas o en tabernáculos en el desierto. Jesús entonces habita en medio de su pueblo, en tabernáculos, porque justamente se da la fiesta de las trompetas a los 8 días cuando a él lo presentan al templo. ¿Qué manda? Perdón. Quiero que hagamos aquí un paréntesis. Si nosotros estamos celebrando hoy, 25 de septiembre, el nacimiento de Jesús, y de acuerdo con la información que usted nos está dando, el 2 de octubre iniciaba la fiesta de las trompetas y eran los 8 días que cumplía el Señor de haber nacido para ser presentado en el tabernáculo. Entonces 25 y más 8 son 33. Si estamos hablando de que septiembre es 30, sería el 3 de octubre. O sea que estamos casi justo en la fecha del nacimiento. Hace 8 días. Sí, ¿verdad? Exactamente, 8 días. Estamos ahí entre la fecha en que están haciendo, digamos, dentro de estos rangos, sí, en los que estamos, si se dan cuenta, del 16 al 29. Sí. 16 o 29, de ese rango, 16, 17, 18, etcétera, 29. Entonces lo ven, para esa otra fecha estamos, realmente. La fiesta de las trompetas fue hace una semana, digamos, ¿no? Hace 8 días. La fiesta de las trompetas, el año nuevo, la salida del pueblo. Suenan las trompetas anunciando la venida del Mesías a su pueblo. 8 días después de esa fiesta, digamos, ahora está naciendo el niño. Sí. Y 8 días después, el niño va a ser presentado al templo. Cuando vaya a ir coincidiendo, más o menos días, cuando vaya a ir coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos. Pues. Coincide el calendario hebreo en sus fiestas con el calendario gregoriano justo ahora, sí, entre el 2020 y año 2021, que el calendario judío es septiembre a septiembre. Entonces, septiembre a septiembre es, en el calendario judío, 2020-2021. Ahora va a venir después la Pascua, ahora va a venir después las otras fiestas, pero van a coincidir con las fiestas del calendario judío. ¿Me explico? Claro. Claro. ¿Lo ven? Sí. Entonces, hay cierta o determinada especulación, porque yo no podría decir si va a ser así, yo no podría decirlo, pero hay cierta expectativa o cierta especulación realmente en que el Mesías pueda venir justo durante algún periodo de estas fiestas, porque van a coincidir. La construcción del tercer templo está casi a las puertas. Sí. Y podría coincidir con una de las fiestas. Y podrían habilitarlo. Y podría mostrarse al mundo a través de alguna de las fiestas quizás en este tiempo. En otras palabras, la venida del Mesías está en la esquina. Claro. Estamos justo en el momento, en cualquier momento puede suceder. Ya sonaron las trompetas, refiriéndome a las fiestas en los calendarios, judío y gregoriano en su comparación. Ya sonaron las trompetas, ya se anunció la venida del Mesías. Ahora estamos celebrando, como dijimos, el nacimiento del niño. Después viene la fiesta de los tabernáculos. O sea que quizás no, vamos a celebrar la Navidad como lo estamos haciendo hoy, 25 de septiembre, este año y tal vez solo el otro año, tal vez. Y quizás, algunas personas, bueno, por ejemplo,
Algunas personas, por ejemplo, se atreven son osados y se atreven a decir que el rapto podría estar entre el año 2020 y 2021. Ah, Es difícil, yo no puedo decirlo, pero ellos se atreven a decir que según los cálculos, el tiempo, las fechas, las coincidencias, podría darse entre el 2020 y 2021, porque van a coincidir las fechas entre calendario judío y calendario gregoriano. Eso no se va a volver a repetir más hasta dentro de muchísimo tiempo. es que Doc, también se acaba de firmar el acuerdo de paz entre De paz Israel y los y los árabes. árabes. Exactamente. Entonces esa es otra Y señal de la firma del pacto. Ya solo esta no, falta, ya solo falta que firmen Palestina, exacto. Y se siguen añadiendo más. ¿sí? Se están añadiendo o se están sumando otros países para hacer el pacto de paz, que es un Correcto. falso pacto de paz. Dicen Entonces, que la comunidad hebrea ahorita va a presionar a los palestinos o que firmen o lo desamparan y entonces que Israel haga lo que está pretendiendo hacer con los palestinos. Entonces los palestinos van a tener que firmar. sí, el tiempo es justo, el tiempo es justo. Y las fiestas, si lo ven, estas fechas y estas fiestas están coincidiendo. Y de alguna forma también puede ser, digámoslo, por llamarlo de esa forma, un estímulo en aspecto de fe, en que están en el momento preciso de hacerlo. Entonces, la inauguración del tercer templo, la construcción, la terminación de ese tercer templo, coincidiendo con las fiestas, sería el momento perfecto. Realmente sería el momento perfecto. En las que podría venir, digamos, entre comillas, el Mesías, que para nosotros podríamos decir, no literalmente que vaya a venir en su segunda venida, En el sino hace arrebatamiento. referencia al rapto de la iglesia. Sí. El arrebatamiento. La venida del Mesías es una forma simbólica de decir el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Sí. El Mesías viene, es una figura, es una figura simbólica de decir es arrebatado, su iglesia es arrebatada. Correcto. Entonces van coincidiendo fechas. Es muy probable, estamos muy cerca, estamos muy próximos. Pero para muchos quizás va pasando desapercibido. Pero estamos. El día al final de este domingo, pasado mañana, al final de la tarde del domingo, cuando el sol se oculte, hasta, hasta que se vuelva a ocultar el sol de nuevo en el lunes, se estará celebrando el Día del Perdón, dentro de la otra conmemoración dentro del calendario judío, por el pueblo judío, el Yom Kippur. Entonces, el día de ayuno, el único día de ayuno ordenado por Dios a su pueblo. Recuerdan que lo vimos hace unos días. Sí. Ok, este es el domingo al final de la tarde para el lunes al final de la tarde. Entonces, dentro de la costumbre judía en el calendario, en esta celebración, el pueblo comerá hasta antes del anochecer del domingo y no volverá a comer hasta el anochecer del lunes. No se bañan, no comen, no van a trabajar y pasan todo el día rogando por su perdón, implorando por el perdón de sus pecados. Es la última llamada y la última oportunidad dentro de las fiestas. La última llamada, la última oportunidad para el arrepentimiento. El convertirse de sus pecados, el dejar sus pecados y volverse a los caminos, a la lectura, a la observancia de la ley. Estoy hablando del contexto del pueblo judío. Entonces, el arrepentimiento, el perdón, el Yom Kippur. Esto será, como dije, el domingo en la tarde para el lunes en la tarde. ¿Ven? Va coincidiendo con ciertas o determinadas fechas. Después vienen los tabernáculos y después vienen todas las demás fiestas. Recuerden.
Entonces nosotros estamos justo en un momento en el que solamente su iglesia espera la venida de su Mesías en cualquier momento. No nos dice literalmente qué día va a ser, ni nos dice la hora, no nos dice qué fecha del mes y cuál mes, pero estamos en los tiempos, estamos dentro de los rangos, en donde nos estamos acercando cada vez más, cada vez más. La venida del Mesías, como una figura, la venida del Mesías está a las puertas. Bueno, esto quería compartirles a ustedes esta noche. Quería mostrarles este relato y quería pues que leyéramos juntos este texto, este mensaje, estas diapositivas en donde va mostrando muchos otros aspectos interesantes de la vida de Jesús. Hoy estamos en un tiempo distinto, pero las fechas van coincidiendo. Se celebra muy diferente al año 5, al año 4, 3, 2 de la era de Jesús, pero los tiempos vienen a ser los mismos. Como que el reloj espiritual está volviendo a marcar la misma hora que en aquellos tiempos. Como que las agujas del reloj espiritual, el tiempo de Dios, el tiempo kairos, que es un tiempo sobrenatural, no el cronos. Nosotros llevamos el cronos, el tiempo en horas, pero el tiempo de Dios, el tiempo kairos es sobrenatural, espiritual. Parece ser, entonces, muy seguramente de que el reloj espiritual o sobrenatural está otra vez en su misma posición cuando Jesús, el niño, nació. Cuando Él vino, parece como que este reloj está realmente dando la misma hora, de una forma figurativa, está dando la misma hora que en aquel tiempo. Entonces, la Escritura nos llama a que nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos. Significa entender y comprender en qué tiempo estamos viviendo, qué eventos se están dando y qué eventos vamos a observar. Y otros eventos que vendrán que la iglesia ya no verá, pero vendrán. Bueno, esto era lo que quería, como dije, esto era lo que quería compartirles, lo que quería que leyéramos. Y bueno, muchas gracias realmente por el tiempo y por este momento. Yo espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención esta parte natural, física, que nos da históricamente información de lo que está sucediendo. Entonces es extraordinario. El Año Nuevo, dentro de la celebración del judaísmo, no es como el mundo occidental. Igual, árboles, bombas, cohetes, tamales y comida y regalos unos a otros, etcétera, etcétera. Es diferente. Es totalmente diferente. Es distinto. El Año Nuevo es solemne. El Año Nuevo es una celebración de algo de adoración y alabanza. Les voy a contar algo del fin de semana pasado. Yo recibo siempre una invitación para poder ver en vivo, en línea, cuando se estaban dando los eventos religiosos en la Sinagoga Central en Nueva York. Y estos días me enviaron la invitación y estuve viendo desde el viernes el atardecer, que se comienza con el Shabbat, con el sábado, y terminaron todas las celebraciones religiosas del pueblo judío el domingo al atardecer. Se podía ver en vivo, se podía ver en línea todo lo que estaba sucediendo adentro. Y era un evento realmente solemne, extraordinario, en donde hay adoración y hay alabanza, y adoración y alabanza, y adoración y alabanza. Y se lee la Escritura, se leen los rollos, se abre en el altar, se abre la cortina, y salgan los rollos. Los rollos muy bien guardados,
quitan entonces toda la protección de los rollos, se pone sobre la mesa el rollo y se lee el rollo. Lo pueden leer mujeres, lo pueden leer hombres. Y entonces, entonces comienza lo que yo quería contarles aquí, es que ese año nuevo es realmente solemne, es extraordinario. Estoy hablando del pueblo judío y sus tradiciones, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el modelo, estoy diciendo cómo es, cómo lo hacen, cómo lo celebran ellos, por supuesto. Pero es un año nuevo extraordinario, en donde se comen manzanas con miel, se comen frutas con miel, pero lo importante es su expresión, sus cantos y sus oraciones, que única y exclusivamente el fin es adorar y alabar el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces, diferente, es totalmente distinto, pero es extraordinario ver la expresión, digamos, de la fe de un pueblo. Algunos creen, otros no. Entonces a veces también vemos la ley. Hay celebraciones en donde lo que vemos son eventos propiamente de la ley todavía. Pero ustedes lo ven y dicen que es extraordinario porque dice como la ley, ahora estamos en un tiempo de gracia, pero la ley es interesante. Cuando uno la ve y el simbolismo del pueblo es interesante. Pero, claro, ellos esperan a un Mesías no como nosotros. Distinto, pero esperan a un Mesías. Esperan a que Elías se aparezca, ¿verdad? Pero ustedes dicen, bueno, el equivalente o el sinónimo en lo que ellos esperan es lo que nosotros esperamos de este lado, de un Dios todopoderoso, misericordioso, amoroso, pero que está a las puertas por venir. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o tiene... Gracias, Doc. Yo quiero compartir lo siguiente. Primero, hermanos, queremos dejar claro que no estamos fijando una fecha del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor por su iglesia, pero sí estamos tratando de acercarnos en el tiempo. Y recuerden que esto no es antibíblico, porque si ustedes van a Mateo 16:3, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16 de Mateo. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, el Señor les está regañando prácticamente ahí que no podían distinguir las señales de los tiempos. O sea, él refiriéndose a su primer venida, que de acuerdo a las señales y que él ya estaba ahí presente, no pudieron discernir eso. Pues igual estamos para el tiempo de la iglesia. Tenemos que distinguir los tiempos, no solamente saber si el cielo está oscuro es que va a llover, sino que desde el punto de vista espiritual, las profecías nos están hablando, nos están diciendo lo que esperamos y cuándo. Y lo que hablábamos esta noche, la lección que ha dado el doctor, es clarísima y es lo que hemos estado promulgando, ¿verdad? Porque miren, no estamos fuera de foco, estamos muy, muy cerca de la fecha, en este caso de establecer el nacimiento de Jesús. Estamos casi en la fecha. Tal vez fallamos 1 o 2 días quizás, pero no estamos mal en celebrar hoy la Navidad. Pero antes de que los hermanos pidan la palabra para hacer preguntas, quiero preguntarles a todos, ¿quiénes de las hermanas en sus casas el día de hoy cocinaron pavo relleno? Levánteme la mano. ¿Quién cocinó pavo relleno? No va. ¿Quiénes hicieron pierna horneada hoy? Ninguno. ¿Quiénes hicieron tamales? Ninguno va.
¿Por qué el 24 de diciembre sí se hace todo eso y hoy, que es el verdadero día, no se está celebrando? ¿Se dan cuenta? Estamos sumergidos en una tradición que hoy realmente no hicimos una celebración. Claro que yo no digo que hacer tamales y pierna horneada, esa sea la celebración. Hoy lo hicimos como debía haber sido. Sin tamales, sin pierna horneada, sin pavo relleno. Simple y sencillamente tomamos la cena del Señor y todos estamos normales en la casa. Hoy nadie se dio regalos, ¿verdad? Ninguno le mandó regalos a nadie, ni el padre a los hijos, ni los hijos a los padres, ni nadie. ¿Por qué? Porque la celebración de la Navidad es como la estamos haciendo hoy. Pero ojalá que el 24 no estemos nuevamente sumergidos en las tradiciones del mundo, porque hoy es el día de la Navidad. Pues hoy o mañana o fue ayer, no sé, estamos tal vez fallando en algunas horas, algún día, pero realmente eso es lo que nosotros estamos proclamando el día de hoy. Y por eso es que convocamos y claramente lo dijimos que hoy íbamos a celebrar la Navidad y lo íbamos a hacer reflexionando sobre este tema que estuvo excelente, Doc. Muchas gracias por el esfuerzo que usted hizo en darnos toda esa información, pero realmente eso complementa lo que ya teníamos. Así es que gracias, Doc, y le dejo tiempo a los hermanos si quieren hacer alguna pregunta o comentario o hacer algún aporte.